Desconéctate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familia, su amor. Conectados. Siendo luz para todos los hombres. Un gran saludo lleno de bendiciones para todos nuestros hermanos de Radio Católica Mundial y todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Bendito sea el Señor. Nuevamente iniciando semana con todos ustedes y somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial transmitiendo desde Cali, Colombia. Este hermoso espacio radial llamado Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. El día de hoy están con ustedes la hermana Teresa de Jesús y la hermana Iris Consolata. Y bueno, estamos muy contentas porque estamos iniciando semana y estos programas que nos hablan sobre todas esas inquietudes del ser humano, pues vamos a ir avanzando un poquito más y vamos a ir profundizando. Queremos entonces invitarles cordialmente a que puedan escribirnos en el chat de nuestras redes sociales y también comentarles si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Eso enriquece muchísimo el programa. Bueno, hermana Teresa, ¿qué le parece entonces si para iniciar nos agarramos de la mano de Dios Padre para que nos bendiga, nos regale su espíritu y pues para que podamos sacar el mejor provecho del tema que vamos a tratar en este día? Así que vamos a comenzar. Así es. Es hora de comenzar. Estamos conectados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Papá Dios, por este inicio de semana. Gracias porque tu amor es desbordante, es infinito y lo sentimos. Lo sentimos con un nuevo día, con tu cercanía, con todas las oportunidades que nos das en el día a día. Señor, queremos entregarte todo lo que tenemos en este momento, todo lo que estamos pensando, nuestros proyectos, lo que estamos viviendo. Y queremos que mires sobre cada una de estas cosas, que tus ojos se posen en ellos y que nos digas, que a través de tu sonrisa sintamos tu amor, tu bendición, también tu sanación. Te pedimos, Señor, que nos inspires, que nos ilumines para que podamos sentir que nos estás guiando, que nos tomes de tu mano, Señor, que tu espíritu nos lleve. Te pedimos también, Señor, que nos permitas sentirnos útiles, que podamos poner esas denarios, esas moneditas que nos has entregado en nuestra vida a trabajar y que sea el 100 por 1, que den mucho fruto para tu mayor gloria, Señor. Y también te pedimos, Señor, que como Padre bueno nos señales, nos digas qué es lo que nos está apartando de ti, que nos inspires, Madre Santísima. Te pedimos que tu precioso manto nos cubra, que nos mantengas dentro de tu corazón para que siempre podamos escuchar la voz del Señor y podamos obedecerle. María, hija predilecta del Padre, ruega por nosotros. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Bueno, bendito sea el Señor, ya después de invocar la presencia del Espíritu Santo y darle gracias a Dios Padre por tantas bendiciones, pues con su acción en nuestro corazón continuamos, hermanos, meditando y avanzando en esta temporada de las principales inquietudes del ser humano, donde la gracia de Dios pues nos está ayudando y nos está aclarando y también nos da respuestas a estas dudas e inquietudes que están en el corazón de todo ser humano y que es primordial, ¿verdad? Es primordial encontrar esas respuestas que nos satisfagan para poder seguir caminando en esta fe. Así es. Entonces hemos estado meditando sobre el tema de nuestra libertad como tal y hemos venido viendo que es un regalo, que es un don que el Señor nos ha dado y que muchas veces nosotros en lugar de aprovecharla al máximo, la hacemos como contraria, ¿verdad? Y la restringimos a nuestra propia vida, ¿verdad? También hemos visto cómo el mundo nos presenta un tipo de expresión de libertad y lo hacen con la famosa derechos a la libertad, ¿verdad? Con excusas que
que en lugar de ser una defensa a la dignidad del hombre con ese regalo hermosísimo, van contrarios a lo que es la fe que profesamos, van contrarios a lo que es la recta doctrina, y pues también, o sea, el mundo nos ayuda a censurarla y a crear voces que la acallan como tal. También hemos escuchado otra famosa libertad y es la libertad de género, ¿cierto? Que contradictoriamente, quienes mismos la exigen son aquellos mismos que atacan la estructura familiar buscando llevar este tipo de ideologías incluso a jardines infantiles, a colegios, aún en contra de la libertad de muchos padres de familia, pero le llaman libertad de género. Y también creo que cada uno de ustedes se ha topado con esas noticias de que llaman libertad de religión, ¿verdad? Y por esa libertad de religión en muchas partes del mundo, pues entonces prohíben que podamos tener, digamos, obras religiosas totalmente cristianas, por ejemplo, las cruces, o por ejemplo, monumentos de figuras cristianas, tanto de Cristo como de la Santísima Virgen María, refutando de que hay otro tipo de religiones y que las estamos ofendiendo con esto. Entonces, prácticamente nos hacen quitarlas en sentido de esa libertad, entre comillas, de religión. Y también pues mencionamos el hecho de cuántas personas no son martirizados, asesinados porque están defendiendo la fe, y pues como los estamos ofendiendo, pues entonces se nos lleva a la cárcel o simplemente se nos mata. Exactamente. Y es que la palabra libertad, hermanos, el tema de la libertad abarca muchos aspectos de la vida, muchos ámbitos. Está la parte física, abarca la parte moral, la parte espiritual. Pero bueno, pues entonces, ¿cuál es la verdadera libertad? ¿Será acaso, y ya todos lo sabemos, será acaso esa libertad que promueve más bien la rebeldía y más bien como la coacción de otras religiones u otras formas de pensar, que cohíben más bien la familia verdaderamente y ponen en peligro a nuestros jóvenes, a nuestros niños? Pues no. Entonces, nuestro tema de hoy, hermanos, es precisamente la libertad según el mundo o según Dios. Así que vámonos entonces con nuestra frase comunicadora para este día. Conéctate con este pensamiento. La persona libre no es una persona que hace lo que le da la gana, sino que hace lo que le da la gana a Dios. Muy chévere, este juego de palabras es muy, muy implícito, muy clarito también. Y bueno, como mencionamos al inicio del programa, hermanos, la palabra libertad es muy escuchada en nuestro entorno, en todo el mundo, pero también es tergiversada, ¿verdad? Y como muchos han experimentado, el mundo te dice que la libertad es hacer lo que uno quiere, ¿verdad? Pero generalmente lo que uno quiere por el pecado va en contra o en oposición a lo que Dios quiere. Y los jóvenes mismos se sienten, ¿verdad? Como se sienten, wow, porque estoy haciendo lo que yo quiero, tengo libertad. Pero no nos damos cuenta que no es así. Y vamos a ir profundizando y viendo por qué no es así. Y es que la sociedad en general, hermana Teresa, queridos hermanos, promueve una definición errada de lo que es la libertad y la confunden con libertinaje. Yo creo que más de uno que haya avanzado en la vida espiritual ya habrá escuchado de esto, y que pues promueve la libertad de actuar y de pensar sin un propósito, sin importar las consecuencias que traigan en la propia vida, en la vida de los demás y en general en la vida de la sociedad. Y a esto, hermanos, el Papa Francisco hizo un comentario muy chévere que se los quiero leer textualmente, en donde pues como que nos abre el panorama, ¿verdad? Dice: la libertad no es hacer lo que nos apetezca o nos guste. Miren qué importante. Él dice, la libertad no es basada en el instinto. Este tipo de libertad sin un fin o sin una referencia sería una libertad vacía. Es una libertad que te deja un vacío dentro. En ese sentido, el pontífice exclama que cuántas veces después de haber seguido solo el instinto nos damos cuenta que nos ha quedado prácticamente un vacío muy dentro y que hemos mal utilizado el tesoro de nuestra libertad, la belleza de poder elegir el bien verdadero para nosotros y para los demás. Y yo aquí quisiera como hacer como un agregado pequeño, y es el hecho de que nosotros como seres humanos, parte de la dignidad que tenemos es esta
voluntad y la razón, ¿no? No podemos decir que, es que tengo ganas de hacer tal cosa. O sea, para eso tenemos un raciocinio, un pensar, o sea, el saber qué es bueno y qué no, ¿verdad? Entonces no es como los animalitos que ellos se lanzan como tal, ¿verdad? Ellos no son capaces de decir, me freno, no es el momento, no debo hacerlo o estoy haciendo mal. Exactamente, y es por eso que la libertad no puede ser un pretexto, hermanos, para complacer a nuestra carne. Es decir, la libertad no significa vivir de forma libertina, según la carne o según el instinto, como los animales, según las apetencias individuales y los propios impulsos egoístas, ya que en nombre de la libertad nos estaríamos autodestruyendo y en vez de ser realmente libres estaríamos esclavos del pecado y estaríamos destruyéndole también la vida a los demás. Debemos recordar siempre que nuestra libertad llega hasta donde empieza la de mi hermano. Si en libertad voy a ofender o voy a agredir la de mi hermano, entonces ahí ya no es libertad, ahí ya es un libertinaje y ahí ya es una falta de caridad también para con la otra persona. Qué importante y bueno, qué chévere también recordar que el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas, específicamente en el capítulo 5, versículo 1 nos dice, para ser libres nos libertó Cristo, manteneos pues firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Ese yugo que nos advierte San Pablo es el pecado, hermanos. ¿Cuántas personas hay sumergidas y controladas por los vicios, por las adicciones? Y se hace latente esa esclavitud que va en contra de lo que el Señor quiere y que nos doblega la voluntad, ¿verdad? O sea, una persona que no es capaz de frenarse, que no es capaz de... como no solo de frenarse, sino autodominarse, exactamente, pues entonces está viviendo bajo la ley del pecado y el pecado pues es la esclavitud. Es bonito, hermana Teresa, eso que usted comenta, porque precisamente hay una cita bíblica, la encontramos en Romanos 8, 1, 2, donde nos habla de quién es y de dónde procede la verdadera libertad y cómo el pecado no lo es. Acá San Pablo le escribe a los romanos diciendo, la ley del espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, sé que, 2 puntos, realmente cuando ejercemos la verdadera libertad en Dios y no la que nos trae el mundo, ¿verdad? Que nos dice hagan lo que su instinto le apetezca, es decir, el pecado, la falta de moderación, la falta de dominio, ¿cierto? Que esa ley es la que nos genera muerte espiritual. Incluso muerte física, si estamos aburridos, deprimidos, qué sé yo, pues el suicidio es la forma más fácil, ¿cierto?, de salir. Y acá San Pablo nos dice, esa ley del pecado y de la muerte, de esa ley nos ha liberado el espíritu de vida, ¿verdad? Y pues ¿para qué? Para precisamente ir en contra de una mala información que tenemos de la libertad, que realmente es libertinaje y que exigen y apoyan leyes contra la dignidad del ser humano. Todos hemos escuchado leyes como el aborto o la eutanasia, ¿cierto? Y bajo esa ley supuestamente se aplica la libertad. A la libertad de mi propio cuerpo, soy libre de decidir mi propio cuerpo, o la libertad de que la otra persona no sufra más, entonces decido por la otra persona y se le aplica una eutanasia. Bueno, esos son temas delicados, pero tienen una base y es que no se comprende realmente lo que es la verdadera libertad. Y acá viene Romanos y nos dice, el espíritu de vida, hermanos, nos ha liberado de esa ley, de esa esclavitud de pecado y de muerte. Qué importante. Yo también aquí tenía una cita que les quería compartir, que es del Evangelio de San Juan. Es algo chiquito, pero tan profundo. En el capítulo 8:32, San Juan nos dice, la verdad que nos hace libres. En él participamos, la verdad que nos hace libres. Qué importante, ¿no? Vemos entonces que todo lo que les hemos mencionado prácticamente son esas verdades que nos presenta el mundo, que no es la verdad y que la verdad en Cristo realmente nos hace libres. Vamos a ver lo que nos dice entonces el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 363, que nos habla sobre lo que realmente es la libertad. Dice, la libertad es el poder radicado en la razón y en la voluntad de obrar o de no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas. Por el libre arbitrio, cada uno dispone de sí mismo. La libertad
es en el hombre una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y la bondad. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, nuestra bienaventuranza. Qué hermoso, porque prácticamente estamos viendo que la libertad, como un don que el Señor nos ha regalado, es aquello que nosotros en libertad, sin coacción, o sea, sin sentirnos reprimidos por una u otra cosa, podemos ejecutar y va ordenada hacia la verdad y hacia la bondad, hacia el bien. Cuando nos dice aquí también el catecismo que va ordenada en Dios hacia la bienaventuranza, lo hablábamos en programas pasados, decíamos que cuál es la misión o cuál es el propósito del ser humano, la bienaventuranza, el cielo, alcanzarlo. Entonces todo lo que va como tendiendo hacia eso, va ordenado en una libertad que es ese don que el Señor nos ha dado. Qué precioso, porque también esta cita bíblica, recordemos numeral 363, nos habla de que la libertad es un poder de la razón y de la voluntad. Qué impresionante, porque es decir, tiene la capacidad de razonar y de acuerdo con lo que razona, pues mueve a la voluntad. Es decir, usted primero razona y de acuerdo a su raciocinio, pues entonces usted va a mover a la voluntad y la voluntad pues mueve a la acción, ¿cierto? Y dice más adelante que este poder debería ser una fuerza de crecimiento y maduración en la verdad y en la bondad, no al contrario, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder alcanzar esa perfección cuando está ordenada a Dios. Es decir, que la libertad, hermanos, es la dignidad más grande con la que Dios ha dotado al ser humano y que lo diferencia radicalmente de los animales, ¿cierto? Bueno, hay otras cosas obviamente también, ¿no? O sea, la conciencia, o sea, la razón, pero la libertad nos diferencia plenamente porque, como ya ahora rato nos decía la hermana Teresa, un animal no decide, hoy voy a madrugar, hoy voy a comer otra cosa. O un animal no dice, ay, voy a cumplir los 10 mandamientos de la ley de Dios, porque no puede, no está en sus facultades, ¿verdad? Dios no creó a los animales así, están por debajo del ser humano. Aquí dicho de paso, muy de paso, entre paréntesis, es bueno que teniendo estas bases claras no humanicemos a los animales. Qué importante. Es verdad que los debemos de tratar muy bien, pero no humanizarlos porque, no sé, actualmente a veces se pierde como el horizonte en este aspecto y se humanizan demasiado. A veces hasta sacan leyes que no deberían de ser aplicadas y pues se pasa, ¿cierto? Ahí ya afecta a la persona, afecta su estado anímico y no dejan de ser animales, por muy lindos que sean. Nosotras mismas acá tenemos gato, perro, pero no dejan de ser animales y se les debe tratar como tal, con obviamente el buen trato porque están bajo nuestro cuidado. Exactamente. Y bueno, hermanos, Dios da al hombre la libertad también del pensamiento y de decisión sobre su vida, ¿verdad? Esto lo conocemos como libre albedrío. Y esto significa que cada hombre, cada ser humano tiene el poder, pues la facultad de poder decidir hacer el bien o el mal. Y esta libertad también debe tener una responsabilidad. En todo esto que mencionamos, pues prácticamente se está viviendo la libertad, porque yo no puedo decir tengo libertad y hago lo que se me da la gana, porque todo implica unas decisiones, todo implica un resultado, todo implica que vas a estar afectando o vas a estar modificando alguna cosa. Entonces esto implica realmente una responsabilidad y por eso yo quería decirles que es tan importante pedir la luz del Espíritu Santo, porque tú hablabas sobre lo de la verdad y sobre la facultad que cada uno tenemos en nuestra razón, ¿verdad? Hay obviamente en cada uno de nosotros como el Espíritu, o sea, esa conciencia que nos está como iluminando, pero esta conciencia nosotros la tenemos que iluminar con el Espíritu Santo, con la palabra del Señor, porque si no podemos tener cada uno su propia verdad, ¿sí? Porque los que están en favor de la eutanasia y todo eso, ellos están a favor de sus verdades, pero hay una verdad máxima que es la verdad de Cristo y eso es muy importante tenerlo en cuenta y eso es prácticamente, se tiene que educar, se tiene que iluminar. Entonces es importante. De sus verdades subjetivas, ¿verdad? Yo creo que un ejemplo bien grande de una libertad mal usada nos la da el mismo demonio, Lucifer. Lucifer fue el primero que hizo un muy, muy mal uso de su libertad, porque teniendo claro lo que debía de hacer, ¿verdad? Dios se los manifestaba claramente,
no optó por Dios, hizo una mala acción. ¿Y qué generó esto? Pues generó un mal que afectó a toda la humanidad y hasta el momento también nos está afectando. Eso nos dice que nosotros cuando hacemos un mal, cuando optamos por no obedecer a Dios o por escoger un bien menor, también afectamos la humanidad. Y eso lo vemos en un diario vivir de nosotros, cómo pasamos primero por la razón, después a la voluntad y tenemos que iluminar y seguir la voluntad. Por ejemplo, una persona sabe que robar es malo, ¿cierto? Pero aún así elige hacerlo, sabiendo que puede ser descubierta y pues habrá consecuencias. Lo pueden echar del trabajo y en el peor de los casos pues puede ir a la cárcel, ¿verdad? En el ámbito espiritual es así. Si la persona sabe que esto está mal hecho, independientemente si la descubren o no, pues comete un pecado que podría ser mortal, dependiendo de la gravedad del pecado, y pues estaría jugando también su alma. Así que es muy importante para ejercer una buena libertad, tener un pleno conocimiento y pedirle, lo que vos nos decías, Teresa, pedirle al Espíritu Santo que nos regale la gracia de hacer una opción, porque está la opción, o sea, aunque la razón sepa, uno tiene la opción de escoger el mal a pesar de las consecuencias porque se prefiere ese mal o escoger el bien como ya Dios nos lo pide. Y qué chévere tener siempre presente que todo va a tener una repercusión, ¿verdad? Tanto hacer el bien, pues obviamente va a ayudar al que lo necesita o va a tener pues una respuesta positiva, pero también el obrar el mal va a perjudicar a las personas de alrededor, porque a veces decimos, no, pues qué mal hago con emborracharme, si es mi cuerpo, es mi vida, pero es que todo tiene una resonancia, hermanos. Y aquí también yo quiero hablar un poquito sobre... se me ocurría el tema de lo de Robin Hood, ¿no? En donde yo elijo hacer el bien, haciéndole mal a otras personas, pero porque dicen las personas, no, es que estoy haciendo un bien, pero hay que tener también cuidado con ese tipo de esas decisiones en la libertad que cada uno tenemos, porque a veces creemos que el hacer justicia con nuestras propias razón, con nuestras propias facultades, está bien, pero no es así, o sea, nuestra libertad mal utilizada. Exactamente, algo muy bonito que el cristiano está llamado siempre a obrar el bien, ¿verdad? A obrar el bien, y eso es un método para para que una intención sea plenamente recta y una obra sea una obra buena moralmente hablando. Desde un principio hasta un final, los medios deben de ser buenos, pero porque si yo le robo a alguien para darle a otro que no tiene, yo estoy haciendo un mal, porque a ese que le estoy robando le estoy haciendo un mal, entonces no es válido. Por eso el cristiano siempre está llamado a obrar bien, ¿cierto? En la libertad, escoger siempre el bien y no medios turbulentos creyendo que va a escoger un bien. Pero bueno, hermanos, ¿qué les parece si vamos a nuestra siguiente sección de Viviendo el Hoy para ver qué nos trae o qué historia chévere podemos hoy contemplar a la luz del Señor? Vámonos entonces. Por eso todos digamos, Padre, que todos seamos una sola familia para gloria tuya. Conéctate con nuestra iglesia. Con la realidad del mundo. Con nuestros hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. Estamos en Viviendo el Hoy. Conectados. Bueno, le damos un saludo primeramente muy grande a todas aquellas personas que se conectan hoy por primera vez a través de nuestras redes sociales y a todos aquellos que siempre obviamente están ahí perseverantes desde el principio de la semana. Hermana Teresa. Bueno, les tengo es una noticia, me parece muy chévere. Es un testimonio y el titular es Hago música porque es mi manera de conectar con Dios. Qué lindo, ¿no? Bueno, resulta que a medida que pues la persona que les voy a decir dice, a medida que me esfuerzo por dar a Dios mi corazón más plenamente, me parece que estas canciones brotan y estas canciones salen y me encanta compartir estas canciones con la gente. Esto es lo que dice el autor David Moore, que es un apasionado de la música, un artista que comenzó tocando y escribiendo a los 14 años. Escribió canciones de amor y trató de impresionar, pero con el tiempo, dice, me di cuenta que la mayor canción de amor que podía escribir no necesariamente tendría que ser para alguien de la tierra, sino para Dios. Así que he pasado por todas las fases de rock and roll,
fui egoísta. Al final lo que surgió fue un corazón que anhelaba encontrar su identidad, no el servicio, no el hacer, sino a la persona. Así que decidió que su música floreciera en la vida de oración y compartirla con los demás. Y espera que todo ese producto que el Señor le ha permitido tener musicalmente hablando, pues tenga una profunda relación con el Señor para muchas personas. Entonces él crea esta música en oración y crea una atmósfera en donde él dice, ojalá los corazones vulnerables se encuentren con la persona de Cristo. Y algunas de esas pues también se basan en el Evangelio. Ha hecho varios videos y una última producción se llama The Walls, que es como decir las paredes, ¿no? Y es muy curioso porque es una canción que medita sobre la libertad a la que todos estamos llamados. Y pues es una canción también que invita a escuchar ese llamado de que somos hijos e hijas de Dios. Así que pues una parte de la letra dice, habían cadenas alrededor de mis pies, habían grilletes que me ataban, luego los muros se vinieron abajo. Y va explicando por qué Jesucristo lo ha libertado. Pues está interesante. David Moore, para los que quieren buscarlo ahí por las redes sociales, lo van a encontrar y me parece una opción muy chévere. Qué bonito experimentar a través de tantos testimonios cómo todo en nuestra vida puede ser dirigido, ¿cierto?, hacia Dios. La música, el arte, o sea, no hay profesión, yo creo, profesión honrada, que no se pueda dedicar y dirigir totalmente a Dios, porque es que hasta el que es carpintero puede perfectamente dirigirlo a Dios y cada una de las cosas. Alguna vez escuché un testimonio de una pareja que tenía un restaurante de comida y ellos querían evangelizar muchísimo y entonces ellos hacían oración siempre hacían oración y le pedían al Señor que su comida fuera de provecho para aquellos que llegaban. Y en cierta ocasión llegó un señor, comió, almorzó y el señor era alcohólico. Cuando salió, el señor quiso ir a tomar y resulta que no pudo tomar. Le cayó re mal la cerveza, pues el trago. Y pues devolvió absolutamente todo lo que tenía y así le siguió pasando. Y este señor cayó en la cuenta, no pudo volver a tomar y se fue hacia ese restaurante. Y ese está el testimonio y les dijo, bueno, ustedes que le pusieron a esa comida, porque desde ese entonces yo no he podido volver a tomar. Mira qué lindo. Impresionante, la santidad esta sí. No recuerdo en estos momentos claramente cuál fue el matrimonio, pero la santidad de este matrimonio hizo que el Señor bendijera y le regalara la gracia de dejar el alcohol a este hombre. Hermoso. Y es que qué lindo, qué mayor libertad que poner al servicio del Señor todos nuestros talentos, todos nuestros dones, sabiendo que el Señor bendice y que pone fruto abundante en cada uno de ellos, ¿verdad? Bueno, vamos a dar entonces un saludo muy grande para todos aquellos que están hoy conectados y quisiera sobre todo mencionar los países, ¿verdad? Esos países que siempre están ahí pendientes. Un saludo muy grande para Guatemala, para Italia, para Nueva York, para México, para Argentina, para todos aquellos que de pronto no Estados escriben. Estados Unidos, por Dios. Hay muchas personas que nos escriben Bolivia, desde Estados Unidos. Y México. Por supuesto aquí para Colombia, para todos los departamentos. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Sus oraciones las tenemos muy pendientes, las llevamos en nuestro corazón y en nuestras oraciones personales y comunitarias. Y bueno, entonces, hasta aquí nuestro Viviéndolo Hoy. Seguimos conectados. Seguimos conectados con nuestro tema libertad según el mundo o según Dios. Ya hemos visto cómo la falsa libertad, ¿cierto? Que es libertinaje, se quiere confundir con la verdadera libertad y cómo, ¿verdad? Cómo los frutos son muy, muy, muy diferentes. Por ejemplo, empezamos con esta cita bíblica preciosa, Santiago 1:25. Él nos dice: el que considere la ley perfecta de la libertad y se mantenga firme, no como oyente olvidadizo, sino como para ponerla en práctica, ese encontrará la felicidad. En otras traducciones dice encontrará la felicidad en practicarla. O sea, eso es una cosa preciosa porque aquí el Señor ya nos está prometiendo, ¿cierto? Un fruto grande, el buen uso de la libertad y la felicidad, porque yo creo que aquí surge una gran inquietud en esa temporada, las grandes inquietudes, y es
bueno, si es tan complicada la libertad, si nos da la posibilidad de obrar mal, de escoger el mal, de escoger un bien menor, ¿por qué Dios entonces creó al hombre libre si esto le iba a hacer tanto daño, si iba a ser tan peligroso? Y esa es una de las preguntas de verdad súper existenciales, pero cabe aquí recordar lo que ya hemos hablado de pronto en programas pasados en donde compartíamos que Dios creó al hombre por amor, por un desbordamiento de amor, y ese desbordamiento de amor lo lleva a que el hombre responda de manera libre, ¿sí? O sea, no por obligación, no es como entonces que el Señor pensara, bueno, ellos me tienen que amar, entonces los voy a hacer como robots ya mecanizados y aquí como con el chip de que yo les doy amor y ellos me responden con amor. No, la libertad te lleva a que lo que decíamos, a esa facultad de que tenemos la razón, tenemos la voluntad y tenemos el corazón para nosotros responderle al Señor. Entonces el Señor hermosísimamente arriesgado, no dijo, no quiero marionetas. Porque a mí nunca se me olvida este ejemplo de que si por ejemplo, una pareja de novios, pero el novio le pone una pistola a la novia y le dice, bueno, dame un beso, o sea, dime que me amas. Pues, o sea, como frente a una pistola uno dice, te amo, con tal de no perder la vida. No es así, sino que en la medida en que nosotros vemos esa gratitud, vemos esa generosidad de nuestro Dios, que ni siquiera piensa en Él, piensa en nosotros, en que nosotros disfrutemos de la vida, disfrutemos de todo lo hermoso que nos ha dado, nosotros podamos corresponder a ese amor, ¿verdad? Y es un te amo falso, mentiroso, porque está coaccionado y el que coacciona pues va a recibir una respuesta equivocada, ¿cierto? Porque se engaña a sí mismo. Se engaña a sí mismo. Pues de otro lado nos enseña la Constitución Apostólica Gaudium et Spes, nos dice, la verdadera libertad es signo eminente de la imagen divina en el hombre. Dios ha querido dejar al hombre en manos de su propia decisión para que así busque espontáneamente a su Creador y adhiriéndose libremente a éste, alcance la plena y bienaventurada perfección. Aquí me recuerda lo que ya dijimos de San Agustín, ¿verdad? Que es un medio. Yo no sé si lo dijo o no lo dije. No, todavía no. No lo he dicho. Bueno, que es un medio, ¿cierto? Y por el cual alcanzamos a Dios, por el cual el hombre alcanza al Señor. Me parece muy hermoso lo que dice esta Constitución Apostólica, porque nos da la decisión de obrar espontáneamente y así uno encuentra mayor satisfacción, porque no es lo mismo cuando debemos hacer algo obligadamente a cuando lo podemos hacer espontáneamente, ¿verdad? Es como esa libertad que tenemos para decir sí, espontáneamente al Señor sí, y escogerlo a Él por encima de los otros bienes que Él nos ha regalado. Y aquí cabe recordar, hermanos, que Dios omnipotente creó recto al hombre, o sea, sin pecado, sí, con la libertad de libre albedrío, ¿verdad? Y lo puso en el paraíso para que permaneciera en santidad y en justicia, ¿verdad? Pero el hombre utilizó mal esta libertad, pecó y cayó, obviamente. Y pues esto creó realmente una herida en cada uno de los seres humanos. Y una de estas heridas grandes es que nuestro corazón, nuestra voluntad quedó inclinada al mal. Entonces es por eso que uno dice, y como San Pablo dice, pero ¿qué es lo que pasa? Todo lo que yo quiero hacer no lo hago, sino que termino haciendo lo que no quiero, o sea, termino ofendiendo al Señor. Yo creo que es una de las luchas que todos tenemos, porque uno realmente de corazón quiere hacer bien las cosas, pero esa inclinación al mal pues te falla. Por eso es tan importante la vida de oración, la vida de los sacramentos, porque entonces tú le vas permitiendo al Señor que sea Él en ti, que te ayude a utilizar bien esa libertad, porque al final lo que decíamos, o sea, la libertad que nos da el mundo, la falsa libertad que uno a veces cree tener, decir yo hago esto, yo hago lo otro, o sea, no te da paz, en el fondo no te da paz, inclusive es contradictorio, ¿verdad? Cuando uno se mortifica, cuando uno se esfuerza o cuando uno se restringe, uy, wow, eso te da una paz, una satisfacción increíble. Y eso, hermanos, tranquilos, eso es solo porque estamos aquí en el mundo.
Cuando estemos en la eternidad no vamos a tener ese conflicto, vamos a vivir con pleno uso de razón, o sea, con una libertad ya en Dios, entonces ya no va a ser, ya no está esa concupiscencia, vamos a tener esa tendencia al mal y vamos a ser totalmente llenos del amor de Dios. Entonces es esa lucha, es ese reto que tenemos aquí nosotros en la tierra, que con Cristo, como lo decía Gálatas, Cristo nos ha liberado y Él es el que nos puede mantener firmes y nos puede, o sea, mantener libres de la yugo de la opresión que es el pecado. Qué importante ante esto que usted dice, hermana Teresa, y es el hecho de fortalecer la voluntad que hace parte de la libertad, ¿verdad? Decíamos en el catecismo, la razón y la voluntad hace parte precisamente de ese ejecutar una buena libertad y cómo es necesario aprender a fortalecer la voluntad, porque puede que tengamos buenos pensamientos y la razón esté bien, ¿verdad? Nos alumbre con lo que debemos decir, pero a la hora de ejecutarlo es el problema. Entonces, esto es desde niños, hermanos, las familias, los papás deben de formar la voluntad, los hijos, y de grandes debemos empezar a hacer como pequeñas prácticas. Yo creo que esto ya es otro programa, pero debemos de hacer pequeñas prácticas, ¿verdad?, para fortalecer esa voluntad y ejecutar el bien que queremos hacer en nuestro corazón. Ahora, con la redención de Jesucristo, la libertad, ¿cierto?, en el hombre, pues gracias a Dios adquiere una nueva dimensión y es posible fortalecer voluntad, es posible fortalecer la razón, porque por el bautismo, hermanos, nosotros adquirimos la libertad de hijos de Dios y somos reestructurados, por así decirlo, somos sanados de la herida del pecado original, ¿verdad? Y ahí podemos empezar realmente a ejercer, porque recordemos que el Señor le contestó a San Pablo, que le decía, ¿qué será? Que el bien que quiero hacer no lo hago, quita de mí este aguijón, porque se le estaba quejando al Señor. Y el Señor, ¿qué le dijo tan hermoso? Te basta mi gracia. Hay una cita de San Juan en el capítulo 8, del 31 al 36, dice: si permanecéis en mi doctrina, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si el Hijo os da la libertad, seréis verdaderamente libres. Así que en Cristo, hermanos, tenemos esa verdadera libertad en la doctrina que nos da Cristo. Y qué importante también resaltar qué es la verdad, porque lo has mencionado y creo que lo hemos mencionado varias veces. Sí. Hace poco escuché un pensamiento de San Bernardo en donde decía que la verdad es el Espíritu de Dios. Qué impresionante, qué profundo, porque realmente uno dice, sí, la verdad te trae libertad, pero es que todo el que está caminando en la verdad, que es el mismo Cristo, está caminando en el Espíritu mismo de Dios, ¿verdad? Y es esta verdad la que nos hace libres, y yo siento que eso es lo que nosotros tenemos que buscar realmente. Eso lo encontramos obviamente en la palabra del Señor, pero hay otro semáforo, le decimos nosotros, otra sabiduría que el Señor nos ha dejado, y es en los mandamientos, sus valiosos mandamientos, esos tesoros que nos muestran un camino. Nosotros el año pasado tuvimos una temporada que se llamaba El Camino hacia la Libertad, y era la explicación sobre todos los mandamientos. Se los aconsejo que puedan también escucharlos, porque de verdad que iba iluminando nuestro camino. Nosotros en nuestra ceguez necesitamos iluminarnos. Es muy bueno saber, hermanos, que los mandamientos también tienen como una consecuencia física, aparte de la buena consecuencia espiritual, porque son los mandamientos de la ley de Dios, y es que forman nuestra voluntad. Hablando de fortalecer nuestra voluntad, la fortalecen, hermanos. Vaya, ¿sí? si no. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos la práctica de siempre asistir a la misa dominical, siempre, esté lloviendo, esté relampagueando, tengamos ganas o no tengamos ganas, y ya lo escribimos como algo que sí o sí debemos hacer, eso, hermanos, va a fortalecer nuestra voluntad y nos va a ayudar durante la semana, entonces, a no caer en pecados, en otras cosas que de pronto no sean un buen uso de la libertad y que no sea lo que Dios nos pide, y pues que no esté bien hacerlo. Entonces, eso nos va a fortalecer. La oración fortalece muchísimo, ¿verdad? La libertad fortalece muchísimo la voluntad para empezar a ejercer un buen uso, porque es que a veces creemos la mentira del mundo, y es que nos dicen que los mandamientos que nos pide la Iglesia Católica, que son nada más 5 mandamientos, o los 10 mandamientos de la ley de Dios,
es para someternos o para impedir nuestra felicidad, porque así lo dice el mundo. Y es todo lo contrario. Las leyes, los mandamientos son el parámetro para saber hasta qué punto ceder y son los que nos dan la libertad, es decir, la libertad de espíritu para dominar nuestro cuerpo, para dominar nuestros odios, para dominar nuestras pasiones en la falta de caridad, ¿verdad? Para dominar todo eso que sí nos hace esclavos y que no nos permite ser auténticamente las personas que Dios creó, las personas que Dios quiere, ¿sí? Que Dios Padre quiere que seamos. Acá vuelvo y digo la cita de Santiago porque es muy apenas: aquel que contempla la ley de la libertad y la pone por obra, no solo meditando, sino que la pone por obra, ese encontrará la verdadera felicidad, será feliz practicándolo. Y yo quisiera, con el ejemplo que diste, por ejemplo, tomar este otro mandamiento, el de no codiciar los bienes ajenos. Qué libertad la que nos da, porque ¿saben qué, hermanos? Cuando uno no anda viendo lo de las otras personas y te centras en ti y en lo que tienes, reconoces la grandeza que Dios ha hecho en ti. Pero si no la reconoces, ¿qué es lo que el mundo te dice? Mira, ten esto, ten lo otro, ten lo otro. Tú empiezas a decir, ay, sí, no tengo esto, Dios no me quiere, no tengo esto, tengo falta del otro. O sea, todo es una cadena. Entonces, qué lindo, ¿verdad? Poder practicarlos y formarnos también en la voluntad. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1732, nos ilumina también diciéndonos: la libertad implica la posibilidad de elegir entre el bien y el mal y por tanto de crecer en perfección o de flaquear y pecar. Qué importante saber elegir, hermanos, pues precisamente el mal uso de la libertad de los primeros padres, pues que cometieron el pecado original, pero no le echemos solo la culpa a Adán y Eva, porque cualquiera de nosotros hubiera caído en eso. Si nosotros hubiéramos sido a Eva, muy probablemente también hubiésemos pecado. Sí, totalmente. Nosotros constantemente cometemos errores en nuestra vida, ¿verdad? Estamos marcados, pero siempre recordar que Cristo ha venido a liberarnos. Bueno, entonces, ¿qué les parece, hermanos, si hacemos una pequeña pausa musical y meditamos en toda esta gran verdad preciosa que nos regala el Espíritu Santo, de hacer buen uso de nuestra libertad y de tener la verdadera libertad, que es la libertad de Cristo y la libertad que Cristo nos da? Por eso, entonces, vayámonos a nuestra pausa bien musical y digamos esta ejaculatoria: Padre, que todos te conozcan y te amen. Se enseñan cosas por montón, pero poco nos enseñan del verdadero amor. En la calle veo
Seguimos conectados. Seguimos conectados con este tema sobre la libertad según el mundo o según Dios. Y bueno, ya hemos dicho bastante aspectos, citas bíblicas también al respecto de la libertad. Y qué bueno, hermanos, que sigamos comprendiendo y cayendo en la importancia de que el buen uso de la libertad puede resultar en muy buenos frutos, como el mal uso de la libertad puede generar consecuencias incluso de muerte, consecuencias nefastas para la humanidad entera, no solo para mí, el que lo mal usa, sino también para el prójimo, para la familia, para la humanidad entera. Ya veíamos también cómo el demonio es un gran ejemplo de eso, Adán y Eva es un gran ejemplo de eso, y por el contrario, Cristo y María Santísima son un gran ejemplo de que cuando asumimos la misión que nos corresponde con responsabilidad, en libertad, hacia lo que Dios nos pide, pues qué bendiciones, o sea, incontables las bendiciones que daremos hacia los demás, para nosotros mismos y para los demás. Exactamente, y yo quisiera como agregar un ejemplo, pensando ahorita en el break musical, un ejemplo muy casero, pero que nos va a ayudar también a comprender un poquito este don hermoso de la libertad con responsabilidad, como lo decías tú, hermana Consolata. Hermanos, cuando vamos a comprar un electrodoméstico, sea el que sea, licuadora, plancha, refrigeradora, horno, etcétera, generalmente viene con un manual, ¿sí? O sea, viene con un manual de funciones, cómo utilizarlo adecuadamente, pero muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Lo dejamos a un lado y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ahí corre uno el riesgo de hacer un mal uso del electrodoméstico, o a veces uno dice, uy, no, pues que no está funcionando. No, o sea, el manual tiene algo muy importante y ese manual en la vida de cada uno de nosotros, pues lógicamente son esos mandamientos que el Señor nos da, ¿verdad? Eso es algo tan importante, tan que deberíamos de abrazar y de meditar mucho. Eso es algo muy cierto, Nica. Así como solo el fabricante de la licuadora o del carro electrodoméstico, pues sabe su uso porque él lo creó, ¿verdad? Y nos da esos manuales. Hace muy mal el que bota el manual. Y el que se cree muy inteligente y bota el manual, pues hace mal, porque da un mal funcionamiento y se arriesga, como tú decías, a que se dañe, a perder el dinero también, a perder el dinero que invirtió en eso. Igual Dios es el creador, ¿no? Dios es el que sabe, entre comillas, el uso que le debemos dar a nuestro cuerpo, cómo es que debemos de ejecutar y qué nos va a hacer feliz, porque Él es nuestro creador. Entonces, qué bueno que tengamos presente esos mandamientos, esas leyes de la iglesia y esos deberes de Estado, ¿no? Porque los deberes de Estado a veces también se pasan por lo alto y eso no da felicidad. Hay una frase que nuestro fundador, que en paz descanse, nos recordaba mucho y nos decía: hijos, la única felicidad y paz que nadie te puede robar es la del deber cumplido. Qué hermoso. Cuando hacemos lo que nos toca hacer, así estemos tristes, así estemos con desgana, así no querramos, al final del día vamos a tener paz y una gran libertad. ¿Por qué? Porque hemos hecho lo que nos correspondía hacer sin dejarnos llevar por nuestras inclinaciones o malos instintos o cosas que de pronto no son de Dios. Exactamente. Y otra cosa que quería resaltar es el hecho de que si en la sociedad, o sea, existen las leyes para pues que haya un orden, sí, e inclusive lo que ellos dicen, pues para proteger la dignidad del hombre o los derechos de cada individuo, pues con mayor razón Dios ha creado los mandamientos para proteger nuestra alma, para hacerles como ese muralla, ¿sí? En donde el enemigo no pueda entrar y nos conserve como en esa paz, en esa alegría también, y eso es importante reconocerlo y no tener pena, o sea, de defenderlo, porque yo siento que a veces los católicos o los cristianos se avergüenzan porque es que hacen bullying, o sea, las personas en el trabajo hacen bullying, las personas en el colegio te dicen que amargado, que porque que estás obedeciendo no tomas, esas leyes, o porque no tienes novia, no tienes relaciones antes del matrimonio. Eso es increíble, el ataque, y siempre va a ser así. Pero si tú eres consciente de que los mandamientos, que la ley de Dios te da libertad, pues entonces van a cambiar las cosas, tú no te vas a sentir mal y además, de todos modos, siempre va a ser un contracorriente, hermanos. Nuestra vida cristiana es así. Cristo murió en la cruz por odio y por odio del mismo mundo, ¿no? O sea, de esos pensamientos que tenían pues las personas que
que nos representaron en todo eso, ¿verdad? Además, algo muy importante, hermana Teresa y hermanos, y es que la libertad, y esto es según San Agustín, ¿verdad? Para San Agustín, la libertad no es un valor absoluto, sino un medio para alcanzar el fin propio del hombre, que es el bien supremo, es decir, Dios. Yo creo que a veces también está sobrevalorada esta palabra de libertad y la ponderamos y la queremos poner como en el pedestal, en el culmen, ¿cierto? En el top de nuestra vida, alegando y argumentando que, mejor dicho, todo se vale en virtud y en favor de la libertad. Y no, hermanos. No. Es un valor menor, ¿cierto? Y es un medio, no es un fin absoluto. Es un medio hacia el cual llegamos al servicio del hermano, a la santificación propia y a la gloria de Dios. Así que no se nos puede confundir y no podemos poner, porque es que es increíble eso es como la palabra del amor, ¿no? O sea, está tan mal enfocada que el amor sí es realmente, eso sí podemos decir que es un valor supremo, pero la libertad es un medio y esto nos lo dice el mismo San Agustín. Exactamente. Es un medio hacia el cual nos acercamos a Dios. Es como, yo diría que es como el incentivo que Dios nos da tan hermosamente para que, conociéndonos el cómo nos conoce, no nos sintamos apesadumbrados y no nos alejemos de Él, atrayendo sobre nosotros las terribles consecuencias de lo que significa y de lo que implica alejarse de Dios, tal cual lo hizo el enemigo. Otro ejemplo más acá, un Judas, por ejemplo. Todos sabemos cómo Judas hizo un mal uso de la libertad. Él fue un llamado, ¿verdad? Estuvo entre los 12 apóstoles. Se le dio la responsabilidad de cargar con el dinero, porque era el ecónomo. Y hizo mal uso de su libertad, hizo mal uso de todo. Por eso es que es muy importante que cada uno de nosotros sepamos que la libertad es un don precioso que Dios nos ha regalado y que somos dueños de nuestros actos, hermanos. O sea, la persona es libre, pero no es para hacer lo que quiera, ¿verdad? Yo tengo una cita bíblica que me encanta y que quiero compartir con ustedes y es 1 Corintios 6:12, que nos habla sobre la libertad y nos dice: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar por nada. Qué importante, o sea, qué sabiduría, qué grandeza, en donde, pues, obviamente como un abanico se nos pone todo lo que está alrededor de nosotros, pero tener esa libertad de saber que lo tengo todo, pero no todo me conviene, eso es algo muy grande. Es muy hermoso. Y el Catecismo de la Iglesia, hermanos, para que nos leamos este numeral a partir del 1730, y hay una parte en donde dice: la libertad está creada para el bien y nos capacita para ordenar nuestra vida hacia Dios. Palabras muy semejantes a lo que nos dice San Agustín, y también nos dice: en la medida en que el hombre hace más el bien, se va haciendo más libre. No hay verdadera libertad sino en el servicio del bien y de la justicia. Yo creo que por eso los santos vivían y expresaban esa libertad en Dios tan grande, nadie los ataba, no estaban tristes, no vivían abatidos, sino totalmente, me pongo ahorita en la figura de San Francisco de Asís, una libertad tan hermosa que también nosotros quisiéramos alcanzar. Y sin lujos materiales, con pobreza, con mortificaciones, sin lujos sensuales tampoco, sin comidas extravagantes. Al contrario, una persona totalmente moderada, bueno, ya mortificada más de lo normal, porque era un santo y era un religioso, ¿verdad? Pero eso es un gran ejemplo. Los santos nos enseñan también que precisamente en la sobriedad de la vida podemos entonces estar obteniendo esta verdadera libertad. Hagamos una pequeña oración ya en estos minutitos que nos hacen falta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te pedimos que nos regales tu Santo Espíritu para que aprendamos hoy en qué radica la verdadera libertad, para que a través del dominio propio, a través de cumplir tus mandamientos, a través del servicio a la Iglesia, a través del servicio de nuestros propios dones, capacidades, fortaleciendo nuestra voluntad, podamos, Señor, ejecutar libremente aquello que nos pides. Podamos, Señor, también ser una luz para todos aquellos que nos ven, para todos aquellos que viven junto con nosotros, y podamos llegar al fin supremo, al fin de todos nosotros, que es llegar a tu compañía allá en el reino de los cielos. Te pedimos, Señor, que nos regales esta gracia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Chao, chao. Hemos estado
Conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.